esto la sociedad sí puede prepararse, para participar de un debate de hasta dónde establecemos la culpa, qué se considera crimen, cómo entonces la sociedad crea una memoria histórica que ayuda a educar para que no se repita esta situación y se prevenga una vuelta atrás. Y vemos en el caso de España, por ejemplo, curiosamente, como esto está nuevamente siendo utilizado, quizás manipulado por Podemos y demás. Vengo de Argentina de hablar esto con gente que me dice, sí, pero aquí que logramos hacer, digamos, una transición pacífica donde se dio una amnistía general a los militares y a los terroristas que cometieron crímenes contra civiles, luego se abrieron pero selectivamente y solo se encausaron los militares y los montoneros están en posiciones de gobierno. Otra cosa importante, las leyes de lustración. La lustración es todo un marco legal que se crea para que los represores no tomen posiciones públicas de importancia, que se mantengan fuera. Y yo creo que sí, que la sociedad en eso, y la cubana, ojalá aspirando a una transición, sí puede prepararse. Y sí es necesario prepararse para que participe, para que se evite lo que está pasando en Colombia, donde se ha manejado un proceso donde la FARC no solo va a quedar mayormente impune, en mi opinión, sino que le van a dar escaños en el Congreso que no se han ganado y van a mantenerse en control de recursos económicos importantes que pueden crear un descalabro total en la democracia colombiana. Y para terminar, me parece que la ideología del Foro de Sao Paulo, la ideología que emana con el descalabro del comunismo soviético, ¿no? Que Fidel Castro y Lula da Silva le dan el marco conceptual de que ahora el comunismo o el socialismo, el izquierdismo, como quieran llamarle, ¿no? Eso que ellos pudiera llamarse marxismo, leninismo, pero que no es, porque sabemos que no es, que es una excusa, pero pues, esa ideología o espíritu de cuerpo, como tú dices, que ahora se llega al poder no por la lucha armada, sino desarticulando la democracia desde adentro, yo creo que sigue viva. Hay que devolverle eso a los cubanos. Uno de los cuatro eres. Por lo menos es uno. Eran cinco, ¿no? El centro está aquí. Cuba sencillamente es ingobernable. Se ha probado con todas las ayudas habidas y por haber, incluso con la ayuda norteamericana, que ya es el último reducto. ¿Qué va a hacer después de la mano de Obama a Cuba? Y no levanta, económicamente está peor. Es increíble cómo la falta de liquidez, sigue habiendo falta de liquidez, cómo la ciudad, o sea, las ciudades están destruidas, el país completo prácticamente paralizado. O sea, esa situación no la ha tenido ningún país ex socialista, jamás la tuvo. ¿Cómo es posible que a pesar de eso, porque llegando incluso a abrir la frontera, o sea, cuando se abrieron las fronteras en Checoslovaquia y Hungría, eso desangró a Alemania, porque los alemanes se fueron por ahí, se fueron 3 millones de gente. Entonces, Raúl ha logrado que incluso abrir la frontera con un sistema totalitario vigente, y ni siquiera eso lo tumba. Sí, pero entonces, esa diáspora es la que ¿qué lo quiere mantiene? Raúl cuando abre la frontera? Son varias preguntas que podemos contestar aquí. ¿Qué está buscando ese hombre cuando abrió la frontera? ¿Qué pasa con Cuba que ninguna de esas situaciones tan críticas elimina el totalitarismo? Te cuento algo que me contaron ahora en Panamá. Una respuesta de Fidel, interesante. Fueron a verlo, bueno, primero firmaron 8 cancilleres, firmaron una carta dirigida a Kerry pidiendo que eliminaran la ley de ajuste, como si la ley de ajuste fuera el origen del problema. Una cosa ridícula. Pero bueno, firmaron esa carta. Y lo peor de todo es que alguno de ellos fue a ver a Raúl y a Fidel. Y Fidel, para plantearle que controlara la salida de los cubanos otra vez. Hasta ese extremo. Que me parece una cosa de una vileza extraordinaria. Entonces, Fidel Castro le dijo, durante 50 y tantos años me estuvieron diciendo que abriera la mano y ahora vienen a pedirme que la cierre. Es realmente
tremendo. Como Cuba es una isla y tú puedes salir si tienes visa, o si no tienes visa en un país que no te lo exija, como el caso de Ecuador en su momento, hasta que cerraron. Ahora es Rusia. Claro, ahora es Rusia. El destino de las mulas y todo es Rusia ahora. Ahora compran allá y regresan aquí. Y regresan a Cuba. Sí, Y no- porque no y exige visa. leí, no sé si hasta qué punto es correcta la información, pero leí que también estaban yéndose vía Rusia a Alaska. No sé si será eso Sí, cierto. sí, sí. Yo conocí También a más alguien, odiado. ¿Conociste a alguien conocí a alguien que me dijo que tenía un pariente que se había ido. O sea, no es mentira, es verdad. que se fue vía Alaska? Alaska. Tremendo, tremendo. Pero bueno, es decir, se van a seguir yendo los cubanos de todas maneras. ¿Por qué no liquidan ese régimen? Bueno, porque ese régimen está controlado por la contrainteligencia. Yo soy un creyente en la eficacia de la contrainteligencia que tiene. No es una eficacia de que sea uno de los grandes superagentes, sino que son tantos, es tan nutrida la contrainteligencia que le pueden dedicar 80 personas a Bisset. Que había 80 personas vigilando a Bisset, vigilando todos los pasos de Bisset, o escuchando todas las conversaciones, sabiendo que... Entonces, cuando se sabe que, y lo sabemos por diversas razones, que es el 0.5% de la población los dedicados a la contrainteligencia, 55.000 personas dedicadas a vigilar, O más, o más, ¿verdad? muchas. ¿Tú crees que más? Puede ser, dicen, Bueno, de pero 60 a 100. Bueno, en cualquier caso, realmente no son muchos, porque son las mismas personas. O sea, las mismas personas que probablemente que defienden el castrismo son los mismos miembros de la seguridad del Estado y los organismos de inteligencia. Ellos no son muchos. La inmensa mayoría de los cubanos está en contra de ese sistema. Puedo Lo intentar. que pasa es que controlan, eso sí, pero hay una cosa curiosa, por ejemplo, en la misma, volviendo al tema alemán, y me gusta hablar de Alemania porque tiene la característica de tener la población dividida, como aquí habían dos Alemanias, pues hay una Cuba de Miami y la otra Cuba, o sea, tenemos muchas cosas en común en ese proceso de transición. Y en el caso de Alemania, la Stasi terminó por no reprimir. Sin que le diera, o sea, en contra de las órdenes que le bajaban, la Stasi dijo, pues no vamos a reprimir. No, es que no había Y órdenes. no reprimieron. No había El órdenes. problema es siquiera lo que dice María, es decir, ¿Pasará eso en Cuba? bueno, la manera en que termina el muro de Berlín es un error. La consecuencia de un error del portavoz del Partido Comunista, por una parte, del corresponsal de France Press, que le pregunta, efectivamente, ¿se va a permitir la salida de las personas? Y dice, sí. ¿Y pasa cuándo? todo, Y ¿no? dice, ya. Ya, así. Pero Y a ahí- partir de ahí se desmoronó Pero el ahí sistema y viene todo otra- era un error. Ahí viene otra pregunta, porque Pero realmente lo que arruinó el sistema alemán democrático no fue la caída del muro. La caída del muro fue una cosa simbólica. No, a pero pesar muy de que fue un error. importante. Fue, bueno, según los estudiosos, fue Gorbachev. Fue la perestroika. claro, Seguro. Eso es la explicación. ¿Puedo Crean todo es tratar de Gorbachev. responder? Ahora la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo Fidel maniobró? En Cuba no sucedió ni siquiera eso. Pero O sea, déjame responder a tu primera pregunta. Tu primera pregunta, ¿cómo con todo esto, cómo se mantiene? Porque el régimen se recrea. La ley de ajuste cubano a lo mejor no es la causa, por supuesto, de que los cubanos se puedan ir, o se quieran ir, todos se quieren ir, pero existe y ha generado desde el año 90 han entrado más de 600.000 cubanos residentes a Estados Unidos. Desde los últimos 7 años que Obama es presidente, que se abrieron todas las fronteras, las ayudas, los viajes, etcétera, hay casi 250.000 de cubanos que han venido. ¿Y qué genera eso? Una fuente de ingreso que es la segunda. Eso no existía antes, o sea, es una nueva forma de mantener el aparato represivo y demás. Pero más aún, ¿qué se ha convertido en la principal fuente de ingresos en Cuba? La explotación de la fuerza trabajadora como trabajadores temporales en el exterior, que le está generando aproximadamente 8.000 millones de dólares. Y no son solo médicos, hay 82 empresas del Estado cubano ofreciendo servicios al exterior. Entonces, esta dictadura se busca la manera, no solo eso, tú hablabas de la deuda, le han condonado la mayor parte de la deuda, es el único país del mundo que pasa eso. Pero Yo sigue vivo parte teniendo del una tiempo en gran Puerto Rico nadie le perdona $1 de deuda, a Cuba le han perdonado casi 30.000 millones de dólares.
Entonces, eso es importante. Pero no es lo que lo sostiene. Igual, que No, lo sostiene tratar la de policía. acercarnos. Lo sostiene la policía, lo sostiene el aparato represivo, básicamente, y la vieja expresión tan cubana del policía que todos llevamos dentro, es decir, el hecho de que la mayor parte de la gente se inhibe porque cree que no pueden hacer nada y lo que tratan es de irse del país, simular que colaboran con el gobierno y escapar como pueden de la situación, pero no. Pero María tiene razón, es decir, las fuentes de ingresos esenciales son todas basadas en la productividad exterior, es decir, las remesas de los exiliados, el alquiler de los trabajadores cubanos, básicamente los trabajadores de salud, pero hay otros trabajadores, la venta de órganos que ella descubrió Y de sangre. 100 millones de dólares vendidos a Brasil en sangre y órganos cubanos, pero bueno, el turismo que viene a Cuba, es decir, el ahorro exterior que viene a Cuba. ¿Por qué? Porque el país es muy improductivo, el sistema es muy improductivo, pero yo creo que el gobierno, eso a Fidel, al Fidel eso no le importa. Fidel es la revolución, la idea de la revolución que tiene él es mantener el poder y la autoridad, y encuentra una coartada para explicar esa pobreza que tú dices, que Cuba era más pobre que el resto de los países. Y la coartada que encuentra Fidel es que hay una especie de virtud en la abstención del consumo. Consumir es una cosa mal hecha, es una cosa que además destroza el planeta y acaba con las riquezas naturales y lo destruye todo. Entonces estamos en presencia de un tipo que empobrece a la sociedad como consecuencia del sistema, pero al mismo tiempo tiene un discurso que propicia la existencia de ese sistema como consecuencia de que cualquier intensidad en el consumo es algo pecaminoso, es algo contrario a la naturaleza humana, contrario a las cosas que convienen. Yo creo que es por ahí, es por Alexis, es lo que mantiene. Pero ¿qué piensas tú si no es eso, si no es la policía, si no es el policía que llevamos dentro? ¿Por qué se sostiene?